Bienvenidos estudiantes a la clase de Origen de la Vida, Evolución, Taxonomía y Citoplasma Bacteriano. Mi nombre es Olga Lobo Gilabert, soy profesora de microbiología. Les dejo mi correo acá, olobos@utalca.cl, por si es que tienen alguna inquietud de la materia o alguna duda, me la hagan saber a través del correo electrónico. Yo me comprometo a responderlos lo más pronto posible. En esta primera clase vamos a dar un paseo por el origen de la vida a través de las distintas teorías que han surgido, ¿cierto?, que responden a esta pregunta, y vamos a pasar por la evolución y también por los diferentes tipos de ordenamientos que se hacen de los seres vivos a través de la taxonomía, y finalmente vamos a terminar analizando el citoplasma bacteriano. Damos inicio entonces a esta clase. Antes de proseguir, quiero comentarles que existe un libro de bibliografía básica que ustedes pueden utilizar, que es el libro de microbiología fundamental, el cual está referido en el sílabus que a ustedes se les hace llegar a través de la plataforma Educando. Aquí están todos los contenidos revisados en el módulo. Este libro lo escribimos básicamente pensando en todos aquellos estudiantes que, como parte de su currículum, tienen el módulo de microbiología, por lo tanto les va a servir para que revisen y analicen los contenidos. Si tienen dudas, también las puedan ver allí. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase entonces, primero contextualizando. Existen diferentes teorías respecto del origen de la vida. Por ejemplo, la teoría del mundo del ARN, la teoría de la panespermia, ya, o del origen extraterrestre de la vida, la teoría creacionista, bueno, un sinfín de teorías que tratan de explicar cómo se originó la vida en la Tierra que nosotros conocemos actualmente. Bueno, primero hay que ir un poco más atrás y para dar respuesta, ¿cierto? Para poder analizar de dónde pudo haber surgido la vida, hay que conocer de dónde surge el universo. Y existen diferentes teorías que también dan cuenta del origen del universo. Pero nosotros vamos a pensar en que esto ya está resuelto y vamos a decir que este universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, y que una vez que se formó este universo a través de una explosión cósmica, que pudo haber sido una explosión, ¿cierto?, a la cual llamamos el Big Bang o el gran estallido, desde allí pudo haber surgido, ¿cierto?, el universo, pudo haber surgido la Vía Láctea, pudo haber surgido el sistema solar, los planetas, bueno, una serie de acontecimientos que nos hacen llegar a la Tierra que tenemos hoy día. Pero el punto es que esta Tierra originalmente era muy diferente de la Tierra que conocemos hoy día, con atmósfera, con río, con agua dulce, con agua salada, ¿cierto?, con formaciones rocosas, con una capa de ozono. Bueno, esta Tierra primitiva era una Tierra totalmente diferente, porque cuando se originó el sistema solar, la Tierra original era un núcleo incandescente, ¿ya?, que tuvo que ir evolucionando, cambiando, y se demoró aproximadamente 600 millones de años en evolucionar la Tierra, ¿cierto?, para llegar a ser la Tierra que conocemos hoy día. En este sentido, es muy importante que sepamos cuáles son las características de esta Tierra primitiva. La Tierra originalmente era una Tierra muy árida, era una Tierra estéril, ¿verdad? Una Tierra que no tenía una capa de ozono, por lo tanto la radiación ultravioleta impactaba directamente sobre la corteza terrestre, ¿ya? También había una gran cantidad de rayos cósmicos
que llegaban a la superficie de esta Tierra, y también nos encontrábamos con lluvia, con una lluvia ácida, y también con algunas lagunas superficiales o someras que no contenían agua. Había un calor, una temperatura muy elevada. También teníamos una gran actividad volcánica sobre la superficie terrestre, ¿ya? Lava, grandes cantidades de lava. Y esta atmósfera, ¿cierto?, que no contenía oxígeno, vale decir una Tierra anoxigénica, estaba formada principalmente por algunos de los elementos que tenemos referidos acá abajito, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, había vapor de agua, hidrógeno, nitrógeno, amoníaco, bastante amoníaco y sulfuro de hidrógeno, además de metano y algunas trazas, pero mínima, nada de oxígeno. ¿Ya? En estas condiciones, ¿cierto?, en esta Tierra que no tenía una cantidad, ¿cierto?, importante de oxígeno, evidentemente no podemos pensar en la vida como la conocemos hoy día. Esta Tierra ya contenía en su superficie, en sus lagunas superficiales, algunos elementos que posteriormente, a través de transformaciones, a través de procesos evolutivos, fueron cambiando, fueron produciéndose de forma instantánea y azarosa algunas reacciones químicas que permitieron dar origen a las llamadas protocélulas. Pero para eso tuvo que pasar mucho tiempo, pasaron millones de años para tener la primera protocélula. Proto, ¿cierto? Anterior. Proto significa anterior a. Entonces, por lo tanto, las protocélulas son estas entidades anteriores a las células que hoy día conocemos. Bueno, si pensamos en el origen de la vida en cuanto a una línea cronológica, se ha descubierto a través de restos fosilizados que los primeros seres vivos tienen aproximadamente entre 3.800 a 3.500 millones de años, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver en este esquema cómo fue cambiando la Tierra en cuanto a los elementos que se encontraban en contacto estrecho con ella. Por ejemplo, yo dije que originalmente la Tierra tiene 4.600 millones de años, que sin embargo se demoró aproximadamente 600 millones de años en evolucionar hasta la Tierra que conocemos, pero sin embargo en este proceso también nosotros tenemos que ver de qué manera surgen los organismos vivos. La Tierra original, ¿ya? Pensemos en 4.000 a 3.000 millones de años atrás, ¿ya? La Tierra tenía, ¿cierto?, una superficie, ¿cierto?, que esta superficie que estaba importantemente bombardeada por rayos ultravioleta, que también tenía contacto estrecho, ¿cierto?, con la actividad volcánica, y que en ella se encontraba, ¿cierto?, un mineral llamado uraninita. La uraninita es un mineral radioactivo, es principalmente un tipo de roca donde se encuentran las principales fuentes de uranio. El uranio es radioactivo. Entonces, en estas condiciones iniciales de una Tierra anóxica, vale decir una Tierra sin oxígeno, impactada por la radiación ultravioleta, solamente con trazas de agua, con alta cantidad de CO2, era prácticamente imposible que surgiera la vida, ¿ya? Los primeros microorganismos en datarse, ¿ya?, que tienen aproximadamente 3.500 millones de años, fueron microorganismos fotosintéticos similares a las cianobacterias. Y
los organismos fotosintéticos hacían originalmente fotosíntesis, pero una fotosíntesis anaerobia, y de esa manera comenzaban a fijar nitrógeno, ¿ya? Había también algunos iones fierro en la superficie, ¿cierto? De la corteza terrestre, ¿verdad? También teníamos en estas lagunas superficiales, podíamos encontrar azufre, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, y si nos vamos a la atmósfera, ¿qué encontramos? Dióxido de carbono, nitrógeno, ¿ya? Dado que encontrábamos microorganismos fotosintéticos, pero todavía estamos en una Tierra sin oxígeno. Con el correr del tiempo y el evolucionar de estos microorganismos fotosintéticos, llegamos a una fotosíntesis aerobia que produjeron básicamente las denominadas cianobacterias. Las cianobacterias originalmente se llamaban algas verde azules y son aquellas bacterias capaces de producir fotosíntesis. Y aquí vemos cómo va cambiando la atmósfera. Ya tenemos, a partir de la presencia, ¿cierto?, de los microorganismos fotosintéticos, ¿ya?, y la presencia de cianobacterias, vamos a tener nitrógeno, ya vamos a tener alguna concentración, aunque sea mínima, de CO2, ¿ya?, en la atmósfera, de oxígeno y de CO2. También van a encontrarse en el agua, ¿ya?, los denominados estromatolitos. Los estromatolitos pueden ser incluso anteriores a los 3.500 años, 3.500 millones de años. Acá vemos que en la medida que aumenta, ¿cierto?, la fotosíntesis aerobia, también aumenta la concentración de oxígeno en la atmósfera. Aquí es importante mencionar a los estromatolitos porque los estromatolitos son unas estructuras de roca sedimentaria que están formadas por capas, y entre esas capas se encuentran microorganismos. Esas capas son capas que tienen calcio, ¿ya? Este mineral se acumula ¿cierto?, en estas estructuras y va formando estas láminas, y entre las láminas hay microorganismos. Por eso estos son los fósiles más antiguos, ya que podemos encontrar y a partir de los cuales se ha podido datar el origen de la vida, ¿ya? Bueno, acá ya vemos que los microorganismos que son las cianobacterias, como mencionaba, están haciendo un proceso fotosintético, produciendo oxígeno, aun cuando todavía tenemos un gran impacto de la radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra. Bueno, a medida que aumentan este número de microorganismos, también vamos a tener un aumento progresivo de las concentraciones de oxígeno, de nitrógeno y de dióxido de carbono, ¿ya? Una vez que se han establecido las bacterias fotosintéticas, vamos a tener también el surgimiento de fotobacterias anaerobias para dar paso posterior a la respiración aeróbica y finalmente a las células eucarióticas hace 1.500 millones de años atrás, cuando surgen tanto la célula vegetal que conocemos hoy día como la célula animal, ¿ya? A partir de la célula eucariota, hace 1.500 millones de años atrás, ¿cierto? Y existe una teoría que se denomina la teoría endosimbiótica, la que da explicación respecto de cómo se producirían estos dos tipos de células. En cuanto a los estromatolitos, que son este tipo de estructuras rocosas con diferentes estratos, ¿cierto?, las cuales se forman y entre sus láminas capturan a los microorganismos. Básicamente podríamos decir que son cianobacterias las que están entre cada una de sus capas. Aquí las podemos ver, entre cada capa hay fósiles de bacterias. Estos fósiles sirven para datar la antigüedad de los primeros organismos vivos, ¿ya?
en el año 2000 y algo, se publicó un artículo de la revista Nature que defiende, ¿cierto?, la existencia de los primeros seres vivos hace más de 3.500 millones de años, ¿ya? Estas serían las formas de vida más antiguas conocidas. Estromatolito significa capa de piedra o cama de piedra, ¿ya? Y entre cada capa habrían microorganismos, ¿cierto?, que alguna vez estuvieron vivos, que fueron clasificados como cianobacterias y en base a la datación con carbono 14 es que se llegó a determinar la antigüedad de ellos. Bueno, en cuanto a lo que mencionaba hace un momento atrás, la teoría endosimbiótica que fue propuesta, enunciada por una científica de nombre Lynn Margulis, nos da cuenta cómo se llegó a formar una célula eucariótica y a partir de la cual se produce una célula vegetal, ¿cierto? Y también podría llegar a producirse una célula animal. Esta teoría nos cuenta cómo, ¿cierto?, a partir de una célula procariota antigua, ancestral, que fue denominada Neomura. Recuerden ustedes que existen dos tipos de células, aquellas que tienen un núcleo definido, las que llamamos eucariotas, y aquellas que no tienen un núcleo definido, que se llaman procariotas, o células procariontes también. Bueno, una célula procariota ancestral, la más antigua de todas, ¿ya?, vale decir una célula sin núcleo definido, comienza a evolucionar, ¿ya? Va pasando el tiempo y hay evolución en esta célula. Se comienzan a producir algunos plegamientos internos de la membrana, ¿cierto?, de la membrana celular, y estos plegamientos van formando ciertas invaginaciones que al cabo, ¿cierto?, de este proceso van a dar cuenta de la formación de una membrana que va a encerrar al ácido nucleico, particularmente al ADN. Esta membrana, ¿cierto?, da origen a lo que hoy día conocemos como núcleo. Aquí tendríamos en este punto el primer eucarionte ancestral o arcaico, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma esta célula procariota que proviene de esta célula eucariota que proviene de una célula procariota fue capaz de dar origen a través del proceso evolutivo a una célula animal y a una célula vegetal? Y aquí es donde se enuncia el proceso simbiótico. Y es importante porque la simbiosis va a ocurrir entre esta célula nucleada, ¿ya?, y una bacteria heterótrofa aeróbica, ¿ya?, una bacteria que va a ser, ¿cierto?, invaginada, que va a ingresar al interior de esta célula, ¿ya?, de este eucariote arcaico, ¿verdad? Va a ingresar esta célula heterótrofa aeróbica y va a hacer simbiosis. Esta célula sería una protobacteria, la que ingresaría al interior de la célula eucariótica. Y esta célula va a dar origen a una mitocondria con el transcurso del proceso evolutivo. Y esta mitocondria le va a ofrecer, ¿cierto?, toda la capacidad respiratoria a esta célula, digamos, eucariótica que no contaba con esta estructura, ¿ya? Una vez que se interna
la bacteria heterótrofa, ¿cierto? Vive, se alberga, se protege al interior del eucariota y allí comienza a producir sus procesos metabólicos normales, los de siempre. O sea, una vez que ya ha ingresado y se establece esta simbiosis, esta procariote, ¿cierto? Aeróbico comienza a estar permanentemente al interior de este tipo de células. Bueno. Una vez que se ha transformado, ¿cierto?, en una mitocondria, ya tenemos aquí el origen de la célula animal. Por otro lado, una vez que esta célula ya tiene o ha fagocitado, ¿verdad?, a una bacteria heterótrofa, ahora va a venir un segundo simbionte, que va a ser una célula, una bacteria autótrofa, ¿ya? Y esta bacteria autótrofa, que podría ser una cianobacteria, va a ingresar también al interior de la célula eucariótica y se va a convertir con el paso del tiempo en un cloroplasto. Y allí ya una vez con su mitocondria, con su cloroplasto, tiene la capacidad de hacer respiración celular y además de hacer fotosíntesis. Por lo tanto, de esta manera habría surgido la célula vegetal.